Algo que deben de saber y que quiero que entiendan es que van a venir sí o sí una o varias preguntas referentes a los volúmenes pulmonares. Tómenlo por un hecho, o sea, que no se les pase al estudiar para el examen estudiar los volúmenes pulmonares, ¿ok? No es opción, es obligación. Tienen que conocerlos y entenderlos. Entonces vamos a repasarlos brevemente. Y vamos a empezar con este caso. Después leerlo, por favor. Gracias. Entonces, tenemos un paciente que trabaja en una minería. Chicos, ya, tercer parcial de fisiología. Antecedentes personales patológicos. Examen físico. Presión arterial. Temperatura. Gasto cardíaco. Se los digo porque todos ven así, no es por acompañar, ¿no? Sino que yo le pido a todos que lean y todos llegan hace un año sin toxicomanías, fumo ocasionalmente. Entonces, díganlo, antecedentes personales patológicos. O sea, cuando lean un caso clínico, digan la frase completa, no lean las siglas. Se los digo para que también en el hospital, cuando en un futuro estén ahí, no hagan eso, ¿no? Que digan todo. Ahora, ¿qué ocurre con el paciente? Pues lo evaluaron en el Departamento de Medicina del Trabajo y le hicieron una espirometría. Una espirometría es un estudio que el paciente quiso que le sople a un medidor y al soplarle detecto o mido los volúmenes pulmonares que entran y salen del pulmón. Esa es la función de la espirometría. La espirometría es un estudio muy valioso para el diagnóstico de enfermedades pulmonares como asma, EPOC, neumoniosis, un montón de enfermedades que pueden ser analizadas por una espirometría y hay que conocer cómo funciona. Y vamos a empezar con el primer volumen, volumen tidal. El volumen tidal es el volumen de aire que entra en una inspiración y expiración casual, así, ¿verdad? O sea, es una entrada y salida de aire, así, pasivo. Lo normal es que mida más o menos unos 500 mililitros, como viene ahí, 500 mililitros. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Cantidad de ciclos respiratorios que hay en un minuto. O sea, inspiración y expiración, ¿verdad? Eso es 1, eso es 2, etc. Entonces, eso es frecuencia respiratoria. Volumen de reserva respiratorio, capacidad vital, volumen expirado, fracción del volumen expirado en un segundo y volumen residual. Bueno, ¿qué hay que entender de los volúmenes y capacidades? Los volúmenes son cantidades fijas de aire que entran o salen en determinado momento del pulmón. Las capacidades son la suma de 2 o más volúmenes. Más fácil, solo hay 4 volúmenes y hay 4 capacidades. Bueno, hay más capacidades, pero son las que 4 son las que vemos. Entonces, 4 volúmenes. Volumen residual, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria y volumen corriente o volumen tidal, que es lo mismo. La suma de ellos me da las capacidades que más adelante vamos a ver.
examen diagnóstico breve. ¿Alguien sabe cuál es el volumen de reserva respiratoria? 1 litro. 1 litro. ¿Nos puedes explicar por qué llegaste a ese litro? ¿Cómo llegaste a ese litro? Porque la capacidad de reserva, el volumen de reserva respiratoria es de 5. Ajá. Y el tidal es de 500. Ok. Entonces, en total dice que la capacidad vital es de 6.5. ajá. ¿Y? Solo es restable el volumen tidal y el volumen de reserva respiratoria. Ok, entonces, ¿qué volúmenes conforman la capacidad vital? Esa es la pregunta. Volumen tidal. Volumen tidal, volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio. Me están preguntando por qué. Por el volumen de reserva expiratorio. Entonces tengo que restarle eso ¿a qué? A la capacidad vital. O sea, la capacidad vital menos este volumen. ¿Menos qué? La capacidad vital, que son esos 3 volúmenes, yo tengo que quitar ese volumen de la capacidad vital, o sea, así lo puedo pensar de la forma que quiera. O sea, yo sumando los 2 volúmenes extra que le faltan a esa capacidad vital, puedo obtener el número, ¿no? del volumen de reserva expiratorio. Como lo dijo el compañero, sumo el volumen de reserva expiratorio más el volumen tidal, me da ¿cuánto? 5.5, y eso lo resto a la capacidad vital. 6.5 menos 5.5 me da 1 litro. Entonces, ahorita voy a poner la imagen por si no les queda claro. Bueno, ¿cuál es la ventilación alveolar? ¿Qué es ventilación alveolar? O sea, esa es la fórmula, pero ¿qué es? La cantidad de aire, la cantidad de aire que llega al alveolo, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? En 1 minuto. Ok, es como si fuera, ¿qué cosa? Pero del gasto cardíaco hablamos de la cantidad de volumen de sangre que sale del corazón en 1 minuto. Es el volumen minuto. Entonces, la ventilación alveolar es la cantidad de aire que llega al alveolo por minuto. ¿Cómo lo calculo entonces? Volumen tidal por frecuencia respiratoria. Volumen tidal por frecuencia respiratoria. Pero hay que considerar que no todo el aire que inspiramos va a llegar al alveolo. Alguna parte de ese aire se queda donde? En el espacio muerto. El espacio muerto se puede calcular, pero es una fórmula muy compleja. El doctor aún les va a dar el espacio muerto si escribe de este lado. ¿Okay? Y aquí dice, espacio muerto, 150. Entonces, ¿cuánto sería la ventilación alveolar? 5.250. ¿Qué sería? 500 mililitros menos 150 me da 350 por 15 me da esa cifra, 5.250. La ventilación alveolar la calculo volumen tidal por frecuencia respiratoria, pero al volumen tidal le tengo que restar el aire que está en el espacio muerto. Entonces 500 menos 150, 350 por 15, 5.200. Litros por minuto. Así es. No, varía entre pacientes, varía entre el tamaño del paciente, si es hombre o mujer. Bueno, ¿cuál sería la relación ventilación-perfusión? ¿Qué va en ventilación? La ventilación, ¿verdad? 5.250. ¿Qué va en perfusión? El gasto cardíaco. Me da 0.9. Ahora, ¿cómo se calcula el gasto cardíaco? Volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El doctor Naum asume que ustedes ya se saben esto y puede que en el examen no les ponga el gasto cardíaco, les ponga el volumen sistólico y les ponga la frecuencia cardíaca. Y si ustedes no se acuerdan cómo sacarlo, pues ya, caminar. Entonces, acuérdense, volumen sistólico por frecuencia cardíaca.
¿Cómo se encuentra la relación BF1, capacidad vital o capacidad vital forzada? Que es lo mismo. Bueno, divido BF1, que me dice que son 5.2, entre 6.5, que es la capacidad vital, y me da 0.8. Por lo regular, este valor el doctor no pide que lo calculen, porque pues, implica cuentas más elaboradas y creo que no les pide calculadora, pero lo hacen en la compu, ¿verdad? No creo que les pida calculadora. Entonces, este tipo de cuentas así elaboradas no se les va a pedir. No creo. Vamos a entender esto de la relación BF1, capacidad vital forzada. ¿Qué es el BF1? La cantidad de aire que yo logro sacar en un segundo. O sea, es lo que yo logro sacar en un segundo. ¿Y qué es la capacidad vital? Explíquenmela. La suma de todos, pero... No, o sea, así no. O sea, explíquenmela. ¿Cómo le dirían a un paciente? A ver, quiero saber cuál es tu capacidad vital. Que agarre lo más que pueda y saque. Sí, o sea, ustedes sí digo, agarro el aire. Y luego. A lo menos. Con fuerza, pues, con fuerza. ¿Alguna otra idea? Ok, inspira lo máximo que puede y luego saca todo, ¿verdad? ¿Qué otra forma podemos saber la capacidad vital? O sea, imaginándolo, es, expiro todo, así como estoy ahorita, expiro todo. ¿Qué quedó en mis pulmones en este punto? El volumen residual, ¿verdad? Porque el volumen residual que tiene no sale por la expiración. Entonces saco todo y de ahí todo ese aire que metí es la capacidad vital. Esta relación dice que yo debo de sacar el 70% de todo el aire que metí en un segundo. Esperen. Escuchen. No, allí sale el 80% de esa cuenta, pero les voy a hablar del 70%. ¿Ok? Esa es mi mínima necesidad. Ahí va otra vez para que lo escuchen. ¿Ok? ¿Ok? Saco todo el aire. Saco todo el aire. Inspiro lo máximo que puedo. Vamos a decirlo así. En esa inspiración metí 5 litros de aire. ¿Ok? Y le digo al paciente, saca todo el aire que puedas en un segundo. ¿Verdad? Yo lo mido en un segundo. Saca todo el aire que puede. Debería de lograr sacar el 70% de todo el aire que metió. Eso es lo normal, eso es lo que yo esperaría encontrar en un paciente. ¿Por qué? Porque mi vía aérea debe de estar bien permeable para que pueda salir el aire. Y aquí va el primer concepto que tienen que entender. Obstrucción es la dificultad para la expiración del aire. Eso es obstrucción, ¿ok? No es que me cueste meter aire, eso no se llama obstrucción. Obstrucción es que me cueste sacar aire. Eso es muy importante que lo entiendan. Entonces, vamos a tomar el mismo ejemplo. Meto 5 litros y le pido al paciente que expire en un segundo, y en ese segundo solo es capaz de sacar 2 litros y medio. ¿Cuál sería su relación BF1-CB? 50%, ¿no? 50%. ¿Ese paciente está bien? ¿Qué está ocurriendo? Se está quedando el aire adentro del pulmón y está sacando muy poquito, debería lograr sacar más. O sea, los bronquios están cerrados. La vía aérea, toda la vía bronquial está cerrada. Y eso es obstrucción. ¿Okay? Obstrucción.
Entonces, en este paciente es 80%, eso es normal, está arriba del 100%, está arriba del 70%, es un 80%. Ahora, vamos a pensar al revés, vamos a pensar en un paciente que tenga un pulmón rígido. Intenta meter el aire, pues sí, logra meter un poco de aire. ¿Y qué ocurre cuando expira? Lo saca muy rápido, ¿verdad? Es como rígido, o sea, se estira, pero así como se estira, tiene mucha elasticidad en el pulmón y entonces lo saca así de rápido. ¿Cómo es la relación? Aumentada, ¿verdad? O sea, de los 5 litros saco 4 litros y medio, por decirlo así. Saco mucho. Eso tampoco es normal. Eso sería un patrón restrictivo. Y aquí están los volúmenes pulmonares. Esto me lo voy a saltar y vamos a hablar de esta imagen. Bueno, tenemos esta parte de aquí. Eso que está ahí, que acabo de marcar, es el volumen tidal, ¿verdad? Volumen corriente o volumen tidal. Es este que está ahí. El volumen tidal normal, dijimos que era ¿cuánto? Más o menos 500, ¿no? Dependiendo de las personas, pero más o menos 500. Esa es la cantidad de aire que entra y sale en una respiración normal. Vamos a imaginar que estoy respirando normal. Respirando normal. Y justo cuando estoy inspirando, me detengo. No saco el aire que inspiré. Me detengo. Y a partir de ahí, meto todo el aire que puedo. ¿Ok? Eso, ¿cómo se llama? Volumen de reserva inspiratorio. O sea, es la cantidad de aire que puede ingresar al pulmón después de una inspiración normal. ¿Okay? Vamos a ver otro volumen. Estoy en mi volumen tidal, hago una inspiración, hago una expiración normal y a partir de aquí expiro más aire. ¿Esto cómo se llama? Volumen de reserva expiratorio. ¿De acuerdo? Entonces, dijimos que hay una parte que yo no puedo sacar, aunque yo quisiera, no lo puedo hacer. Eso se llama volumen residual. Ese es el aire que está en los pulmones de manera fisiológica que yo no puedo sacar. ¿Cómo se les ocurre que yo pudiera sacar ese volumen residual? Te colapsa tu pulmón. ¿Cómo se llama eso? No. Atelectasia. Atelectasia. ¿Ok? Atelectasia es cuando está el alveolo así. ¿Ok? Y ese alveolo se hace así. ¿Ok? O sea, se colapsa. Eso es una atelectasia. ¿Qué otra forma se les ocurre que pueda disminuir el volumen residual? Aparte de un colapso alveolar. Cuando mi pulmón, cuando el pulmón de repente entra aire, ¿verdad? En la cavidad pleural, entra aire y lo empuja, ¿verdad? Y sacaría el aire que estaba ahí. Un neumotórax. O si no es aire, podría ser que líquido, ¿verdad? Y eso se llama como derrame pleural. ¿Y si es sangre? Hematotórax. ¿Y si es linfa? Hilotórax. 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 Bueno, las capacidades entonces son la suma, dijimos, de dos o más volúmenes. Vamos a hablar de la capacidad inspiratoria. Capacidad inspiratoria. Es el volumen corriente más que otro volumen. Volumen de reserva. Entonces, capacidad inspiratoria es igual a volumen tidal más volumen de reserva inspiratoria.
Vamos a ver otra capacidad, la capacidad funcional residual. ¿Qué sería qué? Volumen residual. ¿Qué más? Volumen de reserva expiratoria. ¿Verdad? Capacidad funcional residual es igual a volumen de reserva expiratoria más volumen residual. Ahora vamos a ver esta, ¿no? ¿Cómo dijimos que se llamaba? Capacidad vital o capacidad vital forzada es igual a volumen vital más volumen más. Así como lo estoy escribiendo yo, ustedes lo tienen que saber, ¿okay? Así de memoria, para que el examen no se haga todo. Y por último, la más fácil, ¿no? Capacidad funcional, ¿no? La suma de todos los volúmenes. La suma de los cuatro volúmenes. Capacidad pulmonar total. Capacidad pulmonar total. Es capacidad vital forzada. No se vayan al examen sin saber esos volúmenes. No hagan ese error. Ahora, hay algo muy interesante y es que el volumen residual no lo puedo medir con una espirometría. Tengo que utilizar el helio, ¿verdad? Ese estudio se llama plectismografía. Plectismografía. ¿Sí? La capacidad vital forzada, ¿dónde se ve? Es esta. ¿Para qué? ¿Para qué la plectismografía? Para medir el volumen residual. Siguiente caso. ¿Quién lo quiere leer? Yo, tenía 50 años, hospitalizada. Sí, léalo. ¿Dónde? Léalo, sí. Femenina de 50 años hospitalizada en la UCI, presento disnea, neforesis y cianosis. Antecedentes personales patológicos, incidencia cardíaca, examen físico, tensión arterial de 160, frecuencia respiratoria 24, receptores pulmonares bilaterales, ruidos cardíacos disminuidos, esencial pero rítmicos, laboratoriales, hemoglobina 15, hematocrito 43, leucocito 8.2, glicina. Glucosa. Glucosa 110, pH 7.3, Presión arterial de oxígeno. presión arterial de oxígeno 70, presión arterial de presión 46, saturación 80% y radiografía de tórax con edema pulmonar, cateterismo pulmonar, presión arterial pulmonar media 25, se administra digoxina y furosemida. Gracias. Este caso es de estos casos horribles que pone el doctor Ramón en el examen, en los que se hacen pelotas, porque viene un montón de palabras y un montón de cosas que pues hasta ahorita no han visto o no tienen que ver mucho con fisiología, ¿no? Por ejemplo, unidad de cuidados intensivos, tiene insuficiencia cardíaca, estertores. ¿Quién aquí sabe qué es un estertor? ¿Qué es un estertor? ¿Son ruidos? Pues es un ruido, ¿no? Es un ruido pulmonar, pero ¿qué es o por qué suena? ¿Ya? Entonces, ahorita les explico. Ruidos cardíacos disminuidos, los laboratorios más grandes de la historia que a veces no tienen nada que ver con el caso, y la radiografía de tórax, ¿no? Bueno, hay que conservar la calma, porque yo sé que a pesar de este caso clínico, el doctor no me va a preguntar algo que se puede contestar con la información que me viene en este caso. No me va a preguntar cosas que no sepa, no me va a preguntar cuál es la dosis de la digoxina,
¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Probablemente no. Entonces, guarden acá. Vamos a ver. 50 años, tiene insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Así hay. Para fisiología, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? El corazón no bombea la cantidad de sangre que debería bombear, ¿verdad? Está débil el corazón. ¿Qué es un estertor? Cuando yo escucho el pulmón, normalmente escucho entrada y salida de aire. Pero un estertor es cuando escucho como si burbujeara el pulmón. O sea, como un... ¿Ok? Es como si ustedes se frotan el cabello y se escucha. Así se escucha un estertor. Entonces, el estertor habla de que el alveolo no está ocupado por aire, está ocupado por líquido. Exacto. Y eso no es normal. Entonces, hay un proceso que está llenando el alveolo con líquido. Sí, se llama alveolar. Entonces, ¿qué más? Hemoglobina de 15, eso está bien, ¿no? El hematócrito también está bien. Los leucos, pues sí, están bien, pasan. La glucosa está elevada. El pH está un poco bajo. ¿Qué es esto? Ok, díganmelo en palabras ya de estudiante de fisiología. ¿Qué es esto? Hipoxemia. Hipoxemia. ¿Qué es hipoxemia? Baja concentración de oxígeno. ¿En dónde? En la sangre. Hipoxemia. Esto de aquí, saturación de 80, no es hipoxemia. ¿Puede que esta saturación esté relacionada con la hipoxemia? Sí. Pero hipoxemia es una presión arterial de oxígeno elevada, perdón, disminuida en la sangre. ¿Qué hay de esto? ¿Cómo se llama esto? Elevación de la presión arterial de dióxido de carbono en la sangre. ¿Cómo se llama eso? Hipercapnia. Hipercapnia. Primera pregunta. ¿Cuál es el mecanismo básico del edema? Los mecanismos del edema son disminución de la presión osmótica capilar, aumento de la presión hidrostática capilar. Aumento del coeficiente de filtración. ¿Qué cosa es? Coeficiente de filtración. Aumento de la... Aumento del coeficiente de filtración. ¿Por qué? ¿Este paciente tiene una picadura de abeja o tiene alucinación para que tenga histamina? No, pero lo estoy diciendo. Está diciendo los mecanismos. Bueno, pero en este paciente. En este paciente. ¿Por qué? ¿Pero qué tiene insuficiencia cardíaca? Pues se supone que es que bueno, se supone que el corazón del lado izquierdo no. Hay una acumulación. Sí, Hay una Se acumulación. acumula en la vena. Y aumenta la presión. Y no estoy al cabello. Ok, ¿lo entienden todos? Lo voy a explicar, pero para que lo entiendan. Tiene razón ahora. Vamos a hacer este dibujo de el corazón, la cajita del corazón. Esa es la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha. ¿Qué vasos salen de aquí? De la aurícula izquierda, ¿quién llega? Vena pulmonar. Del ventrículo izquierdo, ¿quién sale? La aorta. Del ventrículo derecho, ¿quién sale? La arteria pulmonar. Y de la aurícula derecha, ¿quién llega? Las venas cavas. Si ustedes no se saben este dibujo, en segundo año estamos en problemas. ¿Okay? Tienen que dominar por lo menos eso de la anatomía cardíaca, por lo menos. Ya si las coronarias no se acuerdan, pero que se acuerden de esto. Esto es valioso para toda la vida. Entonces, decimos que este paciente tiene insuficiencia cardíaca. Quiere decir que el paciente no está logrando
adecuadamente sacar la sangre del ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica. Se está estancando. Se está estancando. Por lógica, si se estanca la sangre del ventrículo izquierdo, ¿a dónde va a seguir? Hacia atrás, ¿verdad? A la aurícula izquierda. Y si se sigue estancando, ¿hacia dónde? Hacia las venas pulmonares. ¿Okay? El problema es que llegamos a un punto donde está el alveolo, está el capilar, ¿verdad? Y esta sangre se está estancando. ¿Y qué aumenta? La presión hidrostática capilar. La presión hidrostática capilar. ¿Qué va a pasar con la sangre? Va a empezar a llenar el alveolo. Y entonces el aire que llegaba aquí ya no va a difundirse el oxígeno adecuadamente. Y entonces va a causar hipoxemia, hipercapnia, desaturación, acidosis por el aumento del dióxido de carbono. Estertores, ya no voy a escuchar el aire, ya voy a escuchar agua o líquido en el alveolo. Entonces vean como una falla cardíaca me lleva a un edema agudo. ¿Sí? Lo que pasa es que los chicos que aprenden los números de depresiones, pero son los que nos van a poner la presión arterial. ¿La presión qué? La presión arterial. Pulmonar. La presión capilar pulmonar media. No. Ajá, Ah, bueno, ¿cuánto es lo normal de PaCO2? PaCO2 sí, 100, o sea, hasta 100. ¿O dos o sea? Presión arterial de oxígeno. Ah, sí, sí. Hasta 100, ¿no? 90 y alto. O sea, y de dióxido de carbono ya se la saben porque la vieron en bioquímica. De 35 a 45. Es lo normal, ¿verdad? PaCO2 de 35 a 45. Oxígeno es sí, o sea, arriba de 95 o 100. 100 es normal. 100. Bueno, ¿qué le hace falta a este paciente? ¿Cómo puedo sacar el agua de aquí? Yo creo que lo razono. ¿Cuál es el problema? ¿Qué no está jalando? No hay contractilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué le doy al paciente? ¿Para qué? Aumentar la fuerza de Fuerza. Entonces, al aumentar la fuerza, automáticamente regreso la sangre a su lugar, ¿verdad? ¿Qué más hago? Lo hago orinar. La furosemida es un diurético, entonces hago que orine y disminuyo el volumen y disminuyo la presión. Entonces, a esta paciente por eso se le da esa digoxina y furosemida. Para disminuir el volumen. El volumen bastante. ¿Cómo esperaría encontrar el contenido arterial de oxígeno en la sangre? Sí, para disminuir el volumen de capilar. Diurético. La furosemida es un diurético. Ya lo van a ver en el pero, o sea, porque tiene, sangre acumulada en los alveolos. Sí, pero es que no es tanto la sangre el problema. El problema es el volumen plasmático, o sea, el plasma. ¿Ya? O sea, no es tanto los glóbulos rojos, ¿sabes? El problema es el volumen plasmático. Pues es que eso es lo que hace el edema pulmonar, la salida del líquido del capilar hacia el alveolo. Eso es el edema es que el alveolo se llene de agua. ¿Cómo esperaría encontrar el contenido arterial de oxígeno? Disminuido, pues tiene hipoxemia. ¿Qué tipo de hipoxia tiene el paciente? Hipoxemia. Hipoxia hipoxémica, ahorita la vamos a ver.
factor que determina la tasa de difusión de oxígeno a través de la membrana que está alterada. ¿Cuáles son los factores determinantes de la tasa de difusión de oxígeno? El gradiente, ¿qué más? El área y el grosor de la membrana. ¿Cuál de esos está afectado aquí? El grosor de la membrana. Ustedes vieron hace rato el dibujo, ¿no? Está el alveolo, está lleno de agua, entonces está engrosada la membrana. El agua es un impedimento para la difusión del oxígeno. ¿Por qué el gradiente no? ¿El gradiente qué quiere decir? Bueno, es que el indica que el líquido lo van a sacar. No, el gradiente no es de líquido, es un gradiente de gases. Ah, ¿Dónde hay más gas? sí, ya me acuerdo. Afuera, ¿verdad? Entonces, el gradiente es que va el gas de un lugar de mayor concentración a menor concentración. Entonces, aquí el gradiente no está afectado. El problema es el grosor de la membrana, o sea, ese alveolo está lleno de agua y pues hace más grueso el paso del oxígeno hacia el capilar. Pero el área no. ¿El área por qué no está afectada? ¿Cómo afectas el área? Destruyendo alveolos. Y aquí no están destruyendo los alveolos. En el enfisema pulmonar, aquí sí hay destrucción alveolar y ahí sí se afecta el área. O sea, este paciente tiene la misma cantidad de alveolos que una persona normal. O sea, el área está bien. Es el grosor de la membrana. Y estos son los tipos de hipoxia. Son 4. Sí, pero no está tan difícil. Vean. Hipoxia hipoxémica, hipoxia anémica, hipoxia isquémica e hipoxia isotóxica. Casi todas las hipoxias que se van a causar por una alteración del sistema pulmonar, o del sistema respiratorio, perdón, es la hipoxia hipoxémica. Es decir, disminuye la capacidad de transportar el oxígeno porque pues el oxígeno no llega al capilar. Ese es el problema. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la hipoxia anémica? Hay oxígeno, pero no hay quien lleve el oxígeno. No hay transportadores del oxígeno. No hay eritrocitos o hemoglobina. Hipoxia isquémica o hipoquinética. Esta es la que se da en un choque hipovolémico. Por ejemplo, cuando el paciente pierde sangre de forma súbita, por ejemplo, un trauma, una cirugía en la que se lastima un vaso sanguíneo, una hemorragia obstétrica después del parto, el choque. Exacto. Entonces, hipoxia isquémica. Y por último, hipoxia histotóxica, que es cuando hay oxígeno, pero no se puede utilizar. Esto, por ejemplo, sería en una intoxicación por algún veneno o algún tóxico como que dañe la mitocondria, ¿no? Por ejemplo, desacopla la cadena respiratoria, hay oxígeno, pero pues no se puede utilizar. Casi todo lo neo se refiere a esto. Ahora, ¿cuáles son las causas de hipoxia hipoxémica? Estas cuatro son las causas. Hipoventilación, limitación de la difusión, cortocircuito y desigualdad de la relación ventilación-perfusión. Ahora, vamos a empezar con esta, hipoventilación. ¿Cómo se les ocurre que pueda una persona tener una hipoventilación? ¿Cómo dejarían entrar aire al pulmón? Asfixia. Asfixia es el resultado de una falta de aire. Obstrucción es falta de la salida del aire. ¿Cómo habría un problema ventilatorio? ¿Cómo? No, ok, muy bien. O sea, una intoxicación, o sea, algo que dañe al centro respiratorio y que afecte la respiración o la ventilación. Un órgano fosforado, o por ejemplo, antes de una cirugía, le ponemos un medicamento al paciente que lo seda y aparte le damos un relajante muscular y entonces ya no puede ni inspirar y pues ya no puede mejorar su ventilación. Por eso, ¿qué le hacen a los pacientes que van a operar? Los intuban, ¿verdad? Los intuban porque pues ya no pueden ventilar. O sea, ese paciente, su problema no es tanto el pulmón, o sea, su pulmón está bien.
El problema es que no puede ventilar. Y entonces la hipoventilación, recuérdense esto, siempre aumenta la presión arterial de dióxido de carbono. O sea, cuando ustedes vean una gasometría y vean que un paciente tiene mucho dióxido de carbono, significa que está hipoventilando. Está hipoventilando. Voy a darles un ejemplo. Un paciente asmático está respirando con una crisis de asma, respira tanto que llega al punto en que se agotan los músculos de la respiración y entonces deja de respirar. Se agota. Se le llama fracaso ventilatorio. O sea, el paciente ya no puede ventilar. Y entonces le da hipoxia. Y la hipoxia es de tipo hipoxémica. Y entonces, ¿de qué tipo? De hipoventilación. Si yo le tomo una gasometría a ese paciente, lo más seguro es que el dióxido de carbono me salga aumentado. ¿Y la anafilaxis igual? ¿Qué pasa en la anafilaxia? Pues no, que igual pues Se cierra. se cierra. ¿Qué cosa se cierra? La vía aérea. La vía aérea, o sea, aquí arriba. ¿Sí? Un hipoventilación. O sea, todo lo que impida que entre aire a la vía aérea. ¿Por qué obstrucción no? Porque la obstrucción ya dijimos que es la que salida, ¿verdad? El impedimento de la salida de aire. Restrictiva, ¿no? Tampoco. ¿Qué ocurre en la enfermedad restrictiva? Hay una alteración en la distensibilidad del pulmón. O sea, el aire sí está llegando por medio de los bronquios. El problema es que como el pulmón no se distiende, pues disminuye la llegada del aire al alveolo, por decirlo así, pero no hay un problema ventilatorio. O sea, la persona sí está inspirando, ¿ya? O sea, ventilación es crudamente inspiración e expiración, eso. Si no inspira y no expira, pues es un problema ventilatorio. Entonces, en la enfermedad restrictiva sí hay ventilación, pero el aire, el oxígeno, no dura el tiempo suficiente en el alveolo y lo saca muy rápido. Entonces me da un efecto que vamos a ver en los otros que están. Por ejemplo, limitación de la difusión. ¿Cuáles son los factores de la difusión? Dijimos el gradiente, el grosor de la membrana y el área, ¿verdad? Entonces, una limitación de la difusión sería que el oxígeno no puede atravesar directamente, como por ejemplo en la EPOC o en el enfisema pulmonar, que están destruyendo los alveolos. Ese sería el tipo de hipoxemia. Cortocircuito es distinto. Cortocircuito es cuando el alveolo está recibiendo aire y sangre, pero por alguna razón el alveolo no logra que la sangre llegue, que el oxígeno llegue, al capilar, y al no llegar al capilar, la sangre pasa desoxigenada. O sea, hay una disminución de la presión de oxígeno, y entonces esta sangre desoxigenada va a provocar un efecto cortocircuito, un shunt. Aunque yo le dé oxígeno al paciente, el oxígeno no se difunde. Y la principal causa es un efecto en el grosor de la membrana. Y ustedes me dijeron, pero doctor, dijimos que el grosor de la membrana está acá también. Pues sí. O sea, tiene ambos mecanismos de hipoxia. No son excluyentes. O cuando el alveolo está, por ejemplo, colapsado, eso sería un efecto shunt. También una atelectasia. ¿De acuerdo? Porque pasa la sangre y no se oxigena. O sea, hay una alteración en la difusión. Pero el problema aquí es que no responde oxígeno. Esa es la característica del cortocircuito, que responde poco al oxígeno. En cambio, las enfermedades que afectan la difusión, si yo les doy mucho oxígeno, pueden mejorar. Eso es como yo las puedo diferenciar. La desigualdad de la relación ventilación-perfusión. Aquí entra
lo de el tromboembolismo pulmonar. O sea, tenemos un alveolo que está bien ventilado, pero mal perfundido. O sea, hay un coágulo aquí y entonces la sangre ya no pasa. Y al no pasar, este alveolo está bien ventilado, pero está mal perfundido. Entonces es una desigualdad de la relación ventilación-perfusión. El tromboembolismo pulmonar sería un ejemplo muy adecuado para esta desigualdad. Esta fue pregunta de Enam 2023.